Seguimos en el estudio acerca de la doctrina del hombre. Y en esta parte ya vamos a entrar en lo que es el hombre a la imagen de Dios. Hermanos, ese es un tema muy importante, muy interesante, hermoso. A mí me parece un tema muy hermoso poder comprender cuando Dios dice que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Ahora, el entender a la humanidad implica, hermanos, que el hombre fue hecho a la imagen y la semejanza de Dios. Como les decía anteriormente cuando hicimos este estudio de la doctrina, y es que el hombre jamás podrá conocerse a sí mismo si no conoce su origen. Si el hombre no puede entender y conocer a su Creador para poder dar respuestas a sí mismo. Entonces, entender a la humanidad, entender al ser humano, implica, hermano, que entender al hombre, que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ya muchas personas hoy en día se ha levantado el humanismo, ¿sí? Que solamente pone al hombre de relieve. El hombre no busca en Dios el origen y el sentido de su vida, sino que busca en el mismo hombre el sentido de su propia vida. Pero no es el hombre quien le da sentido a la vida del hombre. Es Dios, porque Dios es el que lo creó, el que le da el sentido a la vida del hombre. Ahora, el que seamos hechos a la imagen de Dios tiene estas implicaciones. ¿Qué abarca esto, mis amados hermanos? Los asuntos de la dignidad humana, de la ética personal y social, de la relación entre los sexos, de la solidaridad de la familia humana, de la justicia racial también. O sea, estudiar al hombre bíblicamente tiene muchas implicaciones. Y el que, allá no se escucha bien, el que el hombre haya sido hecho por Dios a su imagen y su semejanza, trae profundas implicaciones en la humanidad. Aunque la humanidad niegue a Dios, aunque la humanidad no tenga en cuenta a Dios, pero dentro de su ámbito, como el ser humano se relaciona, como el ser humano asume muchas cosas, no lo ha hecho por sí mismo. Es que Dios ha establecido así y lo ha puesto así en el corazón del hombre, porque fue hecho su imagen y su semejanza. Vamos a ir a Génesis 1, 26 y 27, capítulo 1. Aquí vamos a repetir muchas veces, pero es importante que nosotros podamos tener el sentido completo de la importancia de ser hechos a la imagen y la semejanza de Dios. Esto debemos ser reiterativos. Y el capítulo 1, versículo 26, nos recuerda la palabra nuevamente, que entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice la Escritura, capítulo 5, versículo 12. Ahí mismo, en Génesis 5, 12. Dice allí, aquí estoy, 5, 1 y 2, perdón. Versículo 1 del capítulo 5. Este es el libro de la generación de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Versículo 2, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y llamó el nombre de ellos Adán en el día que fueron creados. O sea que tenemos que Adán y Eva fueron creados el mismo día. Podemos entenderlo, ¿verdad? Capítulo 9, versículo 6. Todo esto son implicaciones, mis amados hermanos. Luego vamos a desarrollarlas. Capítulo 9, versículo 6. Vamos a leer el versículo 5 para que lo entendamos mejor. Dice, el 4 dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, dice el Señor, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de la mano del hombre, de la mano del varón
su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho ¿qué? El hombre. No voy a detallar en este versículo, más adelante lo detallaré. Lo que estamos viendo aquí, mis amados hermanos, es que Dios nos está hablando que el hombre ha sido hecho a su imagen y a su semejanza. Estamos presentando los argumentos bíblicos que el hombre ha sido hecho a su imagen, a su semejanza. Esto en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículo 17. He dado aquí para que pase mi orador. Déjenme un momentito. Perdí la cita, hermano. Santiago capítulo 3, versículo 9. Ya la encontré, pero vamos a Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 9. Dice allí Santiago, porque ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella bendecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces fíjense que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la palabra nos está confirmando que el hombre ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y 1 Corintios 11:7 es la cita. Nos dice allí, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios del Génesis, en el Antiguo Testamento, en el Génesis nos habla cómo Dios creó al hombre. Y en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios reconoce esa autoridad, esa obra gloriosa de Dios, que el hombre ha sido hecho a su imagen y a su semejanza. Entonces, el hombre haber sido hecho a la imagen y la semejanza del Señor, como les decía esto, ella aborda asuntos como es la dignidad humana, como es la ética personal, social, la relación entre los sexos, la solidaridad, la familia, la justicia racial también. Hermanos, todos estos temas que son importantes que nosotros podamos ver, que muchas veces uno aborda la Escritura, pero como que no vamos concentrados, en nuestra mente no es cuáles son las implicaciones de ser hechos a la imagen y la semejanza de Dios. De pronto lo único que pensamos es, bueno, debemos ser santos porque Dios es santo y justo porque Dios es justo. Pero tenemos que mirar cómo aborda todos los aspectos de la vida del ser humano. No hay ningún aspecto de la vida del ser humano que no lo toque, que no sea tocado, hermanos, por el hecho de que hemos sido creados por Dios a su imagen y a su semejanza. Ahora sí le voy a decir el término. El término hebreo para imágenes de Selem significa copia, pero también este término conlleva la idea de representación.
Copia y representación, hechos a la imagen. Resulta que en el mundo antiguo, cuando un hombre tenía su pueblo, que abarcaba mucho terreno, tenía su pueblo, ese hombre hacía una imagen, hacía que le construyeran una imagen de él, y él la colocaba en su ciudad, en su pueblo, en su lugar donde él gobernaba, y esa imagen transmitía, esa copia de él transmitía que él era el que gobernaba, el que tenía la autoridad en ese lugar, en ese pueblo, en esa ciudad. Él era la autoridad. Esa imagen, esa copia representaba, ¿sí? ¿Me pueden entender? Él mandaba hacer una copia de sí mismo. Entonces esa copia de él, esa imagen, esa estatua representaba, ¿sí? Y anunciaba que él, esa persona, gobernaba, tenía autoridad y dominio en ese pueblo. Y esto era en la antigüedad como los hombres sacaban esa copia de ellos y simbolizaba, mis amados hermanos, que él tenía soberanía en ese lugar. Entonces cuando la gente veía esa imagen, sabían que esa persona, esa copia de esa persona, ¿sí?, estaba representándolo, esa autoridad, que él era la autoridad y esa persona era la que tenía el control de ese lugar, de ese pueblo, llámese como se llame. Entonces, esto nos ayuda mucho para entender lo que es copia y representación. Ahora, de igual manera, quienes llevamos la imagen de Dios, hermanos, representamos en el mundo. Ahora, pero hay una diferencia grande, y es que aquella imagen de aquel hombre que lo representaba, copia que lo representaba, no tenía vida. Pero nosotros, los que llevamos la imagen de Dios, nosotros somos seres vivos que portamos la imagen de Dios. Y esas copias, ¿sí, mi amado hermano? Como Dios nos hizo, un solo, dice la palabra de Dios, que de Adán, de esa sola sangre hizo todos los seres humanos. Entonces, nosotros, como Dios nos creó, y nos creó a su imagen, mis amados hermanos, nosotros deberíamos operar como representantes de Dios en la tierra. Entonces, eso tiene consecuencias, ¿sí? Tiene consecuencias grandes. El hecho de que seamos imagen del Señor tiene consecuencias. Dios nos estableció para que nosotros pudiéramos representarle en la tierra. Y es lo que yo les he compartido muchas veces. Dios colocó en el huerto de Edén a Adán y Eva para que Adán representara a Dios en la tierra. Ahora, el hecho también de que ese hombre que hacía su imagen, un molde de él sacaba esa imagen y representaba su autoridad, su dominio, significaba que también era rey, tenía que ver con majestad, con rey, que era el que reinaba, el que tenía potestad allí, era el que tenía el dominio y el control. O sea, cuando nosotros pensamos en un rey, en una autoridad, en una majestad, y una vez nos viene el pensamiento, él es el que domina, él es el que gobierna, él es el que tiene potestad y dominio en su terreno. Y es lo que Dios hace con Adán. Dios coloca a Adán, aunque Dios es el rey de reyes, pero Dios coloca a Adán como un rey, como alguien que tiene dominio y autoridad en la creación de Dios, mis amados hermanos, en nombre de Dios. Ahora, la otra palabra es semejanza. Gloria a Dios. La otra palabra es semejanza. Entonces, quiero que estos detalles queden de pronto claros en su mente, en su corazón, cuando hablamos de imagen. Imagen es una copia que también tiene la idea de representación. Para que aprendamos cuál fue el propósito por el cual Dios creó al hombre. Escucha bien. Ahora viene la de semejanza. Ya vimos imagen. La semejanza viene también de una palabra hebrea que es demut, que significa patrón o forma. Ya tenemos copia, representación,
Ahora se nos dice patrón y forma, dice esa palabra que representa semejanza de uno. Entonces, significa que algo formado a través de un patrón original. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos muchas réplicas, mis amados hermanos, sabemos que eso salió de un patrón original. Hay un molde único del cual salieron todas las demás réplicas. Esto está muy bien. Entonces, el hecho es que el hombre dice no, el hombre natural dice, el hombre es el resultado de una evolución. Pero no, mis amados hermanos. El hombre no fue creado en un vacío, ya le compartí hace poco también. La palabra, cuando dice que forma, patrón, significa algo formado a través de un patrón original. Y la Escritura nos dice cuál es el patrón original del hombre. Volvemos a Génesis 1. Y ya lo leímos y vamos a releerlo. No sé cuántas veces más vamos a tomar. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hermanos, entonces el hombre tiene un patrón original. ¿Cuál es el patrón original del hombre? ¿Cuál es la forma del hombre? ¿Cuál es la forma original del hombre? A la imagen y la semejanza de ¿qué? Entonces el hombre tiene el origen en Dios. Por eso es que para entender al hombre, para investigar al hombre, para conocer al hombre, primero tenemos que conocer la fuente, el creador. De lo contrario, el hombre nunca podrá. Mira, nosotros tenemos la ciencia en cuanto a psiquiatría, psicología y todas estas ramas de la ciencia médica y de la ciencia filosófica que estudian el pensamiento, el razonamiento, el alma, la psiquis y todos los problemas que el hombre pueda presentar. Pero todas estas ramas tienen un límite. Tienen un límite. Ellas no le pueden dar una respuesta absoluta al hombre acerca de sí mismo, porque lo buscan en el hombre. Y para encontrar una respuesta a todos nuestros problemas, a todas nuestras circunstancias, tenemos que ir ¿a dónde? Al origen, al principio de todo. El Dios, el creador del hombre. Entonces, el hombre fue formado a través de un patrón. Entonces indica que el hombre es formado a partir de Dios. A partir de Dios. ¿Por qué? Ahora dice en Génesis 5:3. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo ¿a qué? A su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth, gloria a Dios. Entonces, este versículo nos apoya el entendimiento, revela que Seth era hijo a semejanza de su padre Adán. Entonces, cuando unimos estos dos resultados bíblicos, mis amados hermanos, podemos llegar a una conclusión maravillosa, preciosa, y es que el hombre puede hacer las veces de representante de Dios en la tierra, porque el hombre es un hijo de ¿qué? De Dios. Y venimos a Génesis nuevamente. En el versículo 1, capítulo 1, versículo 26, volvemos a leerlo. Y dice, y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a su semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. Y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios los creó varón y hembra. Entonces, aunque los seres humanos somos creados por un ser divino, no somos divinos, somos hechos a la imagen de Dios. Entonces, el ser hecho a la imagen de Dios conlleva unas verdades muy significativas. Primero, que es en el versículo 27, que Dios creó al hombre y a ¿qué? Y a la mujer, mis amados hermanos. Dios, la imagen de Dios está presente en todos
las personas sin distinto de género. Dios creó hombre y mujer, distintos géneros, pero con la misma imagen y semejanza de Dios. Él nos está diciendo en el versículo 27, creó al hombre, creó Dios al hombre, su imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra, ¿qué? Los creó. Y el Señor está dando una definición allí de que no hay otro sexo, no hay otro género, mis amados hermanos, es varón y ¿qué? Y hembra. Esta semana, ayer me tocó ir a una reunión del colegio de padres y me gustó la intervención de una psicóloga por las cosas que estamos viendo hoy de género y de cómo se perciben las personas, cómo se determinan, y ella dio una explicación muy interesante. Ella dice que a partir de la séptima semana, la séptima semana son 4 semanas, es un mes, ¿verdad? Casi 2 meses. A los 2 meses el varón, porque la hembra sigue su propia, cuando es una niña, ella sigue su patrón, pero cuando es un hombre, a los 7 meses, a las 7 semanas, de las 7 semanas en adelante, ellos ya cambian ciertos patrones. Y ella explicaba que desde que nacen ya hay, biológicamente, ya hay un sexo definido, pero que luego cerebralmente tiene ese género también, se define ese género cerebralmente. Y me parecía impresionante lo que ella estaba diciendo, porque es que 7 semanas es tan poquito, pero ya el cerebro de esa criaturita que está allí, ella sabe qué es, ella lo sabe qué es. Entonces, hermanos, Dios todo lo hace ¿qué? Perfecto. Y esta señora decía, ¿cómo es que ahora nos vienen a decir que es lo que nosotros suponemos o creemos o según nos definamos en esta vida? Cuando no solamente biológicamente ya es definido de que entre ese esperma y hay una conexión, ya está definido, pero también es afirmado o redefinido en el cerebro. Escucha bien, mis amados. Y ahí entendemos cuando la palabra dice que Satanás engañó, ¿cierto? Los pensamientos. Y cuando ya estaba eso, venían los versículos en mi mente, cuando dice la Escritura que el hombre, por cuanto no tuvo en cuenta a Dios, ¿cierto? Y cambiaron la verdad por la mentira, Dios los entregó a todas estas cosas. Todas estas engaños del enemigo. Porque dice, no, es que nacemos así. No, nadie nace así. Nadie viene definido por qué? Por Dios. Y Dios es claro. Dios desde el principio define, ¿cierto? Dios dice que hizo hombre, y dice también la palabra del Señor, varón y hembra los creó, mis amados. Entonces, es el engaño del enemigo. El enemigo engaña. Y recuerde que en el huerto de Edén, la Escritura nos dice que Satanás le dijo, con que Dios os ha dicho, ¿cierto? Entonces, y el apóstol Pablo dice que me temo que como la serpiente engañó con astucia engañó los sentidos de Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la verdad. Entonces lo que tenemos es que el enemigo engaña los sentidos, viene a la mente y engaña, porque cada ser humano ha nacido no solamente biológicamente, sino engendrado de vientre de la madre, hay definido un sexo biológicamente y cerebralmente, o sea que no hay ninguna escapatoria. Dios es perfecto en todas las cosas que hace y el hombre no tiene más que reconocer al Señor, que es poderoso, maravilloso. Ahora, otra cosa muy importante, significativa, del hecho de lo que implica que los seres humanos seamos hechos a la imagen de Dios, es que aún después de la caída, las personas siguen poseyendo la imagen y semejanza de Dios, aún después de la caída, y a pesar de que el hombre ha pecado delante de Dios, el hombre se ha corrompido. Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 5, versículo 1. Y ahora sí lo leemos completo. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos.
Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a la imagen, y llamó a su nombre Set. Escucha bien, está diciendo, y vivió Adán 30 años y engendró a su hijo, un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre ¿qué? Pero nosotros sabemos que Adán fue creado a imagen y semejanza ¿de qué? De Dios. Ahora, en el Génesis capítulo 9, ahora sí me voy a detener allí un poquitico. Génesis capítulo 9, versículo 6 dice: el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, vemos que aquí en el capítulo 9 han sucedido muchas cosas, ¿verdad, mis amados hermanos? ¿Qué ha ocurrido en el capítulo, antes de llegar al capítulo 9? ¿Qué ha ocurrido? Que hubo muchísimo pecado sobre la faz de la tierra, ¿cierto? Vemos que el pecado cubrió la tierra. La tierra está contaminada por el pecado. Capítulo 6, Dios determina que Él raerá de sobre la faz de la tierra el hombre, la bestia, el animal, todo. Y entonces cuando haya a Noé y le da las indicaciones de construir el arca y de que en ella entraran animales y su familia. Entonces pasan esas generaciones hasta Noé y el pecado se ha multiplicado en gran manera, que a Dios le duele en su corazón haber hecho al hombre. Y Dios determina entonces el diluvio y termina todas esas personas que habían allí sobre la faz de la tierra en aquel tiempo. Solamente sobrevive por la gracia del Señor Noé y su familia. Pero en el versículo, aquí en el versículo 6 nos está diciendo que Dios hizo un pacto después con Noé, ¿verdad? Pero Él está diciendo que todavía el hombre, a pesar de que ha pecado, ha desobedecido, Él tiene algo que fue hecho a la imagen de Dios, aunque está deteriorada en Él. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y esta palabra nos ayuda a entender por qué muchas naciones establecieron la pena de muerte. Dios fue el que estableció la pena de muerte. Él estableció. ¿Y por qué estableció Dios la pena de muerte? Porque lo dice claramente: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho ¿qué? El hombre. Entonces encontramos aquí que Dios, ¿cómo le da dignidad a la vida del hombre? Escucha bien. La vida de un ser humano vale, ¿por qué? ¿Por qué vale la vida de un ser humano? Porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso lo dice, ¿no? No maldecirás. Leímos en Santiago. No podemos bendecir a Dios y con la misma lengua maldecir a un hombre que ha sido hecho a la imagen de Dios. De ninguna manera. De ninguna manera. Los seres humanos tienen dignidad. Por eso vemos hoy que hoy en día un animal tiene más dignidad. Hoy en día a un animal se le da más dignidad que a un ser humano, que fue hecho a la imagen y la semejanza de Dios. No queriendo decir con esto, mis amados, de que estemos en contra de que se trate bien a un animal, a una bestia, ese es un mandato de Dios. Pero colocarlo a nivel de la dignidad humana sí está mal delante de Dios y bíblicamente, porque Dios dice en su palabra es: el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Tiene que pagar, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios le da aquí la dignidad al ser humano. Ha sido hecho a su imagen y a su semejanza. Cuando un ser humano cualquiera trata mal, golpea a una persona, la insulta, la trata mal, esa persona está insultando, tratando mal a un pecador, que aunque es pecador y esté deteriorado la imagen, pero conserva allí porque
fue hecho a su imagen, a su semejanza, que es lo que les estoy mostrando por la palabra, porque pueden decir, bueno, el hombre está totalmente, destruyó la imagen y la semejanza de Dios. De ninguna manera. Aunque el hombre ha pecado tanto, pero el hombre tiene un origen, y ese origen en la creación es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, otro aspecto, mis amados hermanos, que es lo que leímos, me gustaría repetir Santiago nuevamente, Santiago capítulo 3, verso 9. Verso 9. Con ella, con la lengua, está hablando de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Qué es lo que está citando Santiago? ¿Qué cita Santiago para exhortar, para la corrección de la lengua? ¿Qué es lo que está citando Santiago? Santiago está yendo al origen, al comienzo, al Génesis. Y está diciendo, de ninguna manera, un creyente, un verdadero creyente, de ninguna manera puede insultar, maltratar, tratar mal a su semejante. Usted ve al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el creador del mundo, el hacedor de todas las cosas, al que, dice Pedro, ahí cerquita, vamos a ir a Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora, Pedro le está diciendo allí a aquellos recipientes originales de su carta, les está diciendo, mire, ellos estaban expatriados, ellos sufrían persecución, sufrían de los lugares donde estaban por las autoridades y el menosprecio, y estaban viviendo un momento crítico, y quizás muchos de ellos pensaron, bueno, en defenderse y establecer su propia ley y justicia, pero entonces él lo que hace es, mire, si ustedes, ¿qué gloria tienen? Si alguien pecando, si pecando sufren, muchas veces sufrieron y lo soportaron, no tienen ninguna recompensa, pero si haciendo lo bueno ustedes sufren y lo soportan, ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Y qué es lo que hace el apóstol San Pedro para que ellos tengan presente? ¿Qué es lo que hace él para poder que lo que les envíe sea autoritativo, para ellos sea una autoridad de que no vayan a actuar como actúa el hombre que no tiene ningún temor de Dios? Él le dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Verso 22, el cual no hizo pecado ni se dio engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga fielmente. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pedro? Citar Isaías, el siervo sufriente del Señor, el creador, el salvador del mundo. Él no se levantó contra nadie. Pedro saca la espada y mete tu espada. Hermanos, entonces lo que podemos ver y entender, Cristo jamás levantaría su mano contra un hombre que había sido hecho a la imagen y la semejanza ¿de quién? De Dios. Entonces, hermanos, la Escritura es clara, es enfática. Entonces, nosotros muchas veces, uno a veces se asombra, uy, aquella persona, hay naciones donde la pena de muerte está establecida para los que cometen cosas atroces, los que asesinan, torturan,
y cometen cosas atroces. Nosotros sabemos que la pena de muerte no hace que el hombre deje de pecar, porque eso está en el corazón del hombre, y el único que hace que el hombre deje de pecar es el poder de Cristo por el Espíritu Santo obrando en la vida del hombre, quitando el corazón de piedra y dándole un corazón de carne. Pero las naciones establecen la pena de muerte porque fue Dios quien la estableció cuando le quitan la vida a alguien, por cuanto ese ser es hecho a la imagen y la semejanza de Dios. Yo no entendía, a veces yo me preguntaba, hace algunos años me preguntaba, y no estaba de acuerdo con la pena de muerte en las naciones, porque nosotros no la tenemos aquí en nuestra nación, no, pero hay naciones donde tienen la pena de muerte, y a veces yo criticaba eso. ¿Por qué? O sea, esto no cambia nada. Pero estudiando ese tema, involucrándome en ese tema y buscando y escudriñando, pude entender eso. Ciertamente Dios lo estableció, Él lo colocó, y las naciones que lo tienen no lo hacen porque puedan cambiar la situación, porque los hombres dejen de pecar y dejen de matar. Bueno, este va a ir a la silla de rueda, y con que este vaya a la silla de rueda va a ser un ejemplo para que los demás dejen de pecar. No es porque sea un ejemplo. Los demás van a seguir pecando y haciendo lo malo, porque, vuelvo y le repito, el único que puede cambiar el corazón del hombre para que el hombre deje de pecar, de matar y hacer adulterar y hacer todas las cosas es Cristo, no la pena de muerte. Pero Dios estableció, es Dios quien ha establecido la pena de muerte como castigo por el hombre que derrama la sangre del hombre que fue hecho. ¿Por qué causa? Porque fue hecho a la imagen, semejanza de Dios. Ese es el hecho. Y Santiago entonces nos dice, Jesucristo, Él fue un cordero. Seguimos leyendo a Pedro. Dice el versículo 22. Bueno, el 21 dice, para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. Tenemos el ejemplo de Cristo, el cual no hizo pecado. Él no hizo pecado ningún engaño en su boca. Sin embargo, le tocó soportar. Dice, quien cuando le maldecían, no respondía con ¿qué? Con maldición. Recuerde que Santiago ya lo dijo, ¿cierto? También. Ustedes no pueden maldecir de ninguna manera. Tienen que refrenar su lengua. Porque si ustedes bendicen a Dios, pero con su lengua maldicen al hombre, están bendiciendo al hombre que fue hecho a la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos a un ser humano delante de nosotros lo respetamos y lo miramos con valor y dignidad a esa persona, no porque sea bueno o tenga frutos, o cuando estamos delante de un hombre malo, mi amado hermano, también tenemos que mirarlo con esa dignidad, aunque el hombre sea malo y perverso, porque fue hecho como a la imagen y la semejanza de Dios. Y dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga fielmente. Y lo tenemos el Cordero enseñándonos. Ahora, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dice la Escritura en el capítulo 4, versículo 12, dice allí, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y hay algo que ha marcado la historia del pueblo de Israel, pues la iglesia, es el sufrimiento, y Cristo también. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos se les blasfemado, pero por vosotros es que
glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, entre meterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y primero comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío, el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas aquí al Creador, y hagan ¿qué? Hagan siempre el bien. Y Él lo dijo: amad a vuestros enemigos, haced el bien al que nos hace el mal, bendigan al que los maldice. Si te piden una milla, ve dos, y si te pegan por la milla, ponga la otra. Hermanos, todas estas son implicaciones significativas, hermanos, verdades significativas. Porque es que nosotros respetamos y honramos. Por eso dice la Escritura en Romanos: honrad al Rey. ¿Y a quién más? ¿O es en Pedro? Creo que es Pedro también que nos dice. Vean, 1 Pedro 2:17. ¿Honrad a quién? A todos. Escucha bien. Yo tengo que honrar a los hombres. Tengo que honrar a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos son hechos a imagen y semejanza de Dios. No es que unos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios y los otros son hechos a imagen de un hipopótamo, de un animal. No, hermanos. De ninguna manera. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y ¿qué? Y honrar a quién? Al Rey. Y criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Y si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es, ¿cierto? Ahí es donde están conectados con la lectura que ya hicimos. Entonces Dios nos manda a honrar, a respetar. Hermanos, nuestro presidente puede ser lo que sea, cualquier presidente. Y usted escucha a las personas cómo insultan, cómo tratan a estos hombres. Pero Dios nos dice que aunque no estemos nosotros de acuerdo con sus obras, yo tengo que honrarle, respetarle. No podemos estar de acuerdo con muchas personas, pero debemos ¿qué? Respetarlos. El Señor dice: honra ¿qué? A todos. Ama a los hermanos. Tema a Dios y honre a quién? Al Rey. Y estemos sujetos. Entonces nosotros debemos honrar, respetar. La vida del ser humano es digna delante de Dios. Y menos intentar nosotros, mis amados hermanos. Por eso la Escritura es tan fiel, tan clara, que no podemos nosotros hacer ninguna defensa por nuestras propias fuerzas, con nuestros propios medios, ¿sí? Pensando en herir, en lastimar y transgredir la ley, de la ley de Dios para lastimar a otra persona, creyendo que me estoy defendiendo. Y lo que estoy haciendo es transgrediendo la ley de Dios, su palabra perfecta que nos dice: respétale. Esa persona no es digna por sus actos. No, escucha bien, un ser humano pecador no es digno por sus actos. Recuerden que el ser humano es digno, ¿cierto? Dios le dio dignidad al ser humano no por sus obras y sus actos. Si fueran así, ninguno teníamos derecho de nada delante de nadie, tenía derecho, sino porque el hombre es digno, la vida es digna, porque fue hecho a la imagen y la semejanza ¿de quién? De Dios. Entonces son las implicaciones, amados hermanos, significativas. Entonces, el castigo, amados hermanos, el castigo apropiado era ese, que Dios determinó, que el hombre es hecho a la imagen de quién? De Dios. Ahora, el hecho de que el hombre sea hecho a la imagen de Dios explica también la necesidad de la humanidad de vivir en relación con los demás. Nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios trino, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros sabemos que cuando Dios hizo al hombre dijo: hagamos, ¿cierto? Para no llevarlos otra vez a Génesis.
hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando Dios descendió para confundir a aquellos hombres que se levantaron a construir, después del diluvio, vino el hombre de pecado y comenzaron a construir la torre de Babel. Y entonces Dios dice, descendamos porque el hombre ha comenzado esto y ¿quién lo va a detener? Imagínense las palabras que Dios dice, ¿cómo es el corazón del hombre, cierto? Entonces dice, descendamos y ¿qué? Y confundamos. Entonces nuestro Dios es un Dios trino. Nuestro Dios no es un Dios solitario, impersonal, no. Dios es un Dios que desde la eternidad se ha relacionado. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el que nosotros hayamos sido hechos a la imagen de Dios, amados hermanos, tenemos que observar que el hombre fue hecho para relacionarse con los demás. Entonces, vemos nosotros también como nos enseña la Trinidad esto, en San Juan capítulo 5, versículo 20. Entonces, significa que Dios amaba. Si Dios fuera, hermanos, si Dios fuera un Dios impersonal, solitario, como los dioses falsos, no podría ser lo que Él es, un Dios eternamente amoroso. Porque antes de la creación no había existido nadie a quien amar. Pero Dios es ¿qué? Dios es amor. Y este amor lo expresó perfectamente desde la eternidad pasada, en el seno de la Trinidad. Él dice que Jesucristo es su Hijo, ¿qué? Amado. Y la palabra de Dios nos dice que Dios nos amó con amor, ¿qué? Eterno. Escucha bien. Si Dios fuera un Dios impersonal, solitario, nunca podría amar a otro. Mire, por eso es que es tan importante uno poder comprender la doctrina, poder conocer a Dios. Nosotros nos relacionamos con los demás y amamos a los demás. ¿De dónde nosotros conocimos el amor? ¿De dónde? ¿De dónde el ser humano conoce el amor? El respeto, la dignidad por otra persona. ¿De dónde salió esa ley moral? ¿De dónde sale esa ética, mis amados hermanos? De Dios. Y esto es lo que el ateo no puede responder. Él dice, bueno, eso es a través de la evolución, el hombre fue sintiendo la necesidad de ser ético, de una moral, ¿sí? De respetar, de tener dignidad. Pero no sale de allí. Es de aquel que lo creó, en Dios. Entonces San Juan capítulo 5, versículo 20. Porque el Padre ama ¿a quién? Al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces, la palabra de Dios nos está hablando de que el Padre ama a su Hijo y a Él le muestra todas las cosas que Él hace. Lo que tenemos aquí es que nosotros, nuestro Dios no es un Dios impersonal, es un Dios trino, que Él ama. Dios es amor. Y ese amor, mi amado hermano, y ese Dios trino, dice que fuimos hechos su imagen y su semejanza, por eso el hombre tiene la necesidad de relacionarse. Y es importante, mire, si nosotros vemos la palabra de Dios, dice que si nosotros amamos a los hermanos, tenemos comunión ¿con quién? Los unos ¿con quién? Con los otros. Con los otros. ¿De dónde viene esto? Porque Dios lo dijo. No, porque Dios es amor y porque Dios no es un Dios impersonal, amados hermanos. Dios es un Dios que tiene comunión desde la eternidad. Y traemos esa semejanza. Entonces la necesidad de relacionarnos, mis amados hermanos, con los demás. También nos dice en el capítulo 17, versículo 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación
del mundo. Amamos porque Él nos amó, ¿qué? Primero, dice la palabra. Amamos porque Él nos amó primero. Ahora, cuando nosotros miramos en Génesis, volvemos. En el capítulo 2, versículo 20 dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hermanos, el hombre fue creado a la imagen y la semejanza de Dios. Este hecho tiene estas verdades significativas y implicaciones: que el hombre fue creado con la necesidad de relacionarse y de amar. Nosotros nos relacionamos y amamos porque fuimos hechos a la imagen y la semejanza de Dios. Yo le mandé a la iglesia que quien ama verdaderamente tiene comunión unos con otros. Entonces, todas estas verdades implicatorias en lo que significa ser creados conforme a la imagen y la semejanza del Señor. Dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, Dios nos manda lo que les decía antes: amar ¿a quién? A nuestros enemigos. Amamos a los creyentes, amamos a Dios. Entonces, el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios, mis amados hermanos, como un ser relacional. No solo es capaz de relacionarse con otras personas, sino que también fue creado para relacionarse con Dios, amar a Dios y amar a otras personas. Esto es verdad. ¿Por qué amamos? ¿Por qué sentimos la necesidad de comunión y de relación con otras personas? Tiene unas implicaciones. Por eso el mundo no sabe. El mundo, cuando estudia al hombre, bueno, el hombre tiene una necesidad de relacionarse, pertenecer a sectas, a grupos, en sus etnias. No. El hombre vive de esta manera. El hombre siente la necesidad de esto porque fue hecho a la imagen y la semejanza de Dios, porque nuestro Dios es un Dios trino que tiene una relación eterna con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es un Dios solitario e impersonal, no, es un Dios personal, es un Dios que establece relación, comunicación, que muestra su afecto, su amor, su gracia, su bondad, su misericordia, su perdón y todas estas demostraciones de ese amor. Amados hermanos, también cuando uno estudia los atributos de Dios, uno estudia los atributos que solamente le pertenecen, son de Dios, y estudia los atributos comunicables de Dios. Atributos, por ejemplo, que Dios es perfecto, nosotros no somos perfectos. Un día el Señor nos llevará a su medida y a su estatura. Que nuestro Dios es un Dios omnipotente, está en todo lugar, omnipresente, omnipotente, que lo puede todo, nosotros no lo podemos todo. Dios es, como le dije anteriormente, omnipotente, omnipresente, nosotros no podemos estar sino en un solo lugar. ¿Sí? Todos son atributos de Dios incomunicables, Él no los comunica, pero hay otros que sí nos comunicó el Señor. El amor nos comunicó el Señor. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos esta imagen, eso tiene muchas implicaciones en nuestra vida y en la manera como nosotros nos relacionamos. Oh, amados hermanos, vamos a dejar hasta aquí por esta noche y luego continuaremos en esta enseñanza. Las implicaciones de los seres
hermanos, las implicaciones de ser hechos conforme a la imagen y la semejanza del Señor. Recuerden, hay un patrón, ¿cierto? Hay como un molde. Hay una imagen, una semejanza. Y ya vimos que lo que quiere decir de esta imagen, de esta semejanza, de esta imagen y esta semejanza. Luego miraremos que esa imagen y esa semejanza que Dios también colocó en el hombre, por lo cual hizo al hombre su imagen y su semejanza, era para hacerlo como un hombre que le representara, que fuera un rey. Uno ve la autoridad, por ejemplo, de Adán, la autoridad que Dios le dio a Adán. Cuando Adán está colocando los nombres, fíjese una cosa, Dios no le colocó los nombres a los animales. Dios le dio la autoridad a Adán. Cuando nosotros vemos a Adán que le está colocando, como hasta el día de hoy, es la autoridad que Dios le da a Adán. Entonces uno mira todas las implicaciones de ser hechos a imagen y a semejanza de Dios. Y ahí vamos poquito a poco. Ahí vamos entendiéndolo, mis amados hermanos. Lo importante es que tengamos conocimiento de esta doctrina y cada día podamos profundizarla, entender más, porque entre más la entendamos, más conozcamos a Dios, mejor es más fácil de conocernos a nosotros mismos y de tener muchas respuestas para nuestra vida. Vamos a darle gracias a Dios. A saludar a nuestros hermanos que están en Lorenzo, Socorro, en Vélez también, en La Paz, y a todos los hermanos que nos siguen. Dios los bendiga. Vamos a orar, a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias en esta noche. Gracias por tu bendita y gloriosa palabra, Rey de Gloria. Señor, mi alma se goza en el Dios de mi salvación, el poder cada día, Señor, conocerte, poder conocerte a través de tu palabra, a través de la verdad. Tú hiciste, siempre has demostrado, Señor, la iniciativa la diste, y por todas las edades desde que colocaste el hombre en el huerto de Edén, tu deseo ha sido relacionarse con el hombre. Aunque el hombre pecó y fue echado del huerto de Edén, pero aún así, Señor, tú has mantenido siempre la iniciativa de una relación y una comunión, una comunicación con el hombre. Y a través de toda la historia, Señor, hubo esa comunicación progresiva, terminando en el clímax de esa proclamación, de esa verdad tuya en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Concédenos cada día conocerte, Señor. Conocer realmente, amado Dios, conocerte a ti significa que también nos podemos conocer a nosotros mismos. Pero si no te conocemos a ti, no podemos dar respuesta a nuestra propia vida, Señor. Como dices tú, sin mí nada podéis hacer. Tenemos que venir al origen, tenemos que venir a la fuente, tenemos que venir a aquel que nos creó, Señor. Eres tú nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Hacedor. Ayúdanos a entender todas las implicaciones que conllevan el ser hechos a la imagen y la semejanza tuya, Señor. Porque de esta manera vamos a tener una respuesta nuestra hacia esa verdad. Que yo sé que esa respuesta va a ser el temor, en mayor fe, en más amor por ti, en más entrega, Señor. Poder encontrar el propósito de nuestras vidas, poder encontrar el sentido de nuestras vidas, el por qué hacemos muchas cosas, el por qué hacemos, vivimos muchas cosas, Señor. Oh Rey de Gloria, yo te pido que me des sabiduría y entendimiento. Cada día quiero aprender más de ti, conocerte más, Señor, porque de esa manera me conoceré más a mí también, Señor. Y de esa manera mi amor y mi pasión, mi entrega por ti será más grande, Señor, porque cada día me asombras más, nos asombras más.